Bienvenidos una vez más al Ministerio de Advertencia Final. Hoy quiero enseñar un tema que se conoce como el rapto de la iglesia. Es un tema muy importante de enseñar y es que la Biblia nos enseña demasiado acerca de ese evento que se conoce como el rapto. Pero para poder hablar del rapto de la iglesia también tenemos que hablar también de la resurrección de los muertos. Porque estos dos eventos están conectados con el rapto. El rapto de la iglesia no es un tema en realidad nuevo. Se ha venido hablando ya de varios años, pero hay una confusión acerca del rapto. ¿Cuándo sucede este evento? Y la Biblia es claramente que sucede antes del día de la ira de Jehová, que se conoce como los últimos 3 años y medio de los 7 años de la tribulación. Este evento sucede antes de los 7 años por varias razones que lo vamos a estar tocando. Pero el tema del rapto hay 4 posiciones. Hay una posición que se conoce que el rapto no existe, que es pura invención de los cristianos o pura invención de alguien y que no existe, por tanto. Pero hay otra posición que sucede antes de los 7 años. Antes de que el Señor empiece a juzgar el planeta Tierra por los últimos 7 años que queda aquí en la Tierra, y vamos a tocar también por qué son 7 años los últimos días finales de la Tierra. Luego está la posición que sucede en medio de la tribulación, o sea, después de los 3 años y medio de la tribulación sucede el rapto, sucede en medio de los 7 años, y luego está la posición que se conoce como post-tribulación, que sucede después de los 7 años. ¿Y de dónde sacan esas teorías mid o post-tribulación? Simplemente porque en el libro de Apocalipsis, uno de los grupos que salen durante la evangelización de los 144,000 judíos y la evangelización de todos los gentiles que se van a convertir a Cristo, salen a predicar a Cristo, y ese grupo después se presenta ante Cristo. Y viene uno de los ancianos, le pregunta al apóstol Juan, que está viendo el futuro, y le pregunta de dónde sale ese grupo de personas. El apóstol Juan dice que él no sabe, tú lo sabes. Él no sabía, él no conocía a ese grupo de personas. ¿Por qué? Porque no era la iglesia. Él, Juan, era parte de la iglesia, y él hubiese conocido si ese grupo pertenecía a la iglesia o no, pero él no los conoce. Él simplemente no sabe quiénes son. Y le dice uno de los ancianos que estos han sido o salieron de la gran tribulación. Específicamente indica el tiempo que sale ese grupo. Sale de la gran tribulación. Ninguna época anterior, sino en la gran tribulación. Luego el que dice que sale después de los 7 años, porque miran que viene Jesús con su iglesia y sus ángeles. ¿Okay? Viene a recoger a su iglesia. Pero el problema está de que el Señor viene con sus ángeles, y unos versos anteriores de Apocalipsis que lo vamos a tocar, vamos a ver que viene con su esposa. En el rapto, la iglesia se va al cielo antes de los 7 años y regresa 7 años después como la esposa de Cristo. Antes de la novia, después de la esposa. Y vamos a tocar esos temas también en el Viejo Testamento. El Viejo Testamento, la iglesia nada más está oculta en el Viejo Testamento. Incluso Pablo, a través de revelación por parte del Señor, indica que la iglesia es un misterio. Que es un misterio en el Viejo Testamento, que no se habla de la iglesia, es un misterio, pero el Señor se lo reveló a Pablo, y él lo dice en 1 Corintios capítulo 15, del verso 51 en adelante. Cuando él dice en el verso 51, he aquí os digo un misterio. Y es la revelación de Pablo, que está introduciendo una nueva revelación dada a él por el Señor Jesucristo acerca del misterio que es la iglesia. El rapto, en realidad, para las epístolas, que Pablo es el único que habla del rapto, es un misterio porque él se le reveló,
pero él lo está enseñando a las iglesias, especialmente a la iglesia de Tesalónica. Le está enseñando acerca del rapto. Pero el Señor Jesucristo es el que más nos enseñó acerca del rapto. Jesús nos dice en Juan 14, del verso 1 al 3, y escuchen las palabras cómo el Señor nos introduce el rapto. Y dice de esta manera: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare un lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aquí el Señor está introduciendo en realidad el rapto. Y lo está diciendo de una manera tan clara que Él está prometiendo de esta manera. Y nos está dando esa certeza, esa confianza de que si nosotros creemos en Dios, también hay que creer en Él, porque Él es Dios. Y Él nos dice de esta manera: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y la palabra morada en sí no es una mansión, como muchos piensan que van a tener una gran mansión en el cielo. En realidad no es así. Hay que entender la mentalidad judía. En la mentalidad judía, cuando el padre de familia y un hijo se iba a casar, lo único que hacían es agregar un cuarto más a la casa, para que los hijos y la nuera ahora vivieran en la misma casa como una gran familia. Y así la casa iba creciendo y los cuartos se iban agregando. Esa es la mentalidad que el Señor nos está diciendo, que en el cielo es una gran casa y cada cristiano tiene su cuarto, su recámara. Y es lo que está diciendo el Señor: en la casa de mi Padre hay muchas moradas, o sea, muchas recámaras. Pero si no es cierto, dice, si no fuese cierto, dice el Señor Jesús, yo se los hubiera dicho, pero me voy. Y ese es el propósito que el Señor se fue al cielo. Él se fue a preparar un lugar para los suyos. Porque él mismo dice: y si me fuere y os prepare un lugar, dice, vendré otra vez. Ahí está la promesa. Él va a venir una vez más. Y los voy a tomar para mí mismo. Porque donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es la promesa. Y recuerde que esto sucede no en un evento de tribulación. Simplemente el Señor no menciona ningún juicio. Simplemente está prometiendo que Él va a regresar por los suyos una segunda vez. Y ese motivo de reunión con Él en el cielo es para que todos estemos juntos con Él. Porque Él nos va a introducir al cielo. So, el tema del rapto en realidad ha causado a muchas personas a escribir libros y ponerlos todos los eventos finales, y hacen sus libros más interesantes para poder venderlos. Pues el rapto en realidad es un tema que es muy importante en nuestros días tomar. Y para poder entender detalladamente ese tema de rapto, tenemos que tener también otra mentalidad judía. Y eso es muy importante en las bodas judías. Especialmente las bodas antiguas, de la época del Señor Jesús, no como las bodas judías modernas. El Señor está hablando en una mentalidad antigua. Y las bodas judías, les voy a leer lo que dice exactamente cómo era una boda judía antigua, y es así como el Señor está introduciendo el rapto con esta mentalidad. Dice así: en tiempos antiguos, el padre del novio era quien seleccionaba una novia para su hijo, como lo hizo Abraham con su único hijo Isaac. Tradicionalmente, en la preparación de la ceremonia de los esponsales, la prometida, que en hebreo es Kala, y el prometido, Chatán, eran sumergidos en agua, separados en un ritual llamado el mikvah, que simbolizaba limpieza espiritual. Después de la inmersión, la pareja entraba en un pabellón matrimonial, también conocido como el upa, simbólico de un nuevo miembro de la familia está siendo planeado para establecer un contrato de unión. En esta ceremonia, o el jupa, el novio le daría el dinero de la novia o cualquier otro objeto, como un anillo y una copa de vino,
que era habitualmente usado para sellar sus votos de pacto. En esta ceremonia pública bajo el jupa, la pareja entra en un periodo de desposación que típicamente duraba un año. Aunque ellos no eran considerados casados, ellos no vivían juntos ni tenían relaciones sexuales. Durante este periodo de desposamiento, que se conoce como erusin, el novio se iba a preparar un lugar para su novia, mientras la novia se enfocaba sobre sus preparaciones personal, como el vestido de novia, las lámparas, etc. Aunque la novia sabía que tenía que esperar a su novio como por el espacio de un año, ella no sabía exactamente el día y la hora que el novio podía venir. Era el padre del novio quien daba la única aprobación para él o el novio para que regresase a traer su novia. Por esta razón, dice, la novia mantenía sus lámparas con aceite listas todo el tiempo si en dado caso llegase el novio en la noche sonando el shofar o el cuerno del carnero y llevarla en procesión a la casa que él le tiene preparada. En el paso final de la boda tradicional judía, que se llama como el nisuin, que significa llevar, una palabra que viene del nasao, que significa levantar hacia arriba. En este tiempo, el novio, con mucho sonido y ruido y trompeteo y romance, se lleva a su novia a casa. Una vez más, la novia y el novio entran en el jupa, dicen algunas bendiciones sobre una copa de vino, simbolizando el gozo, y finalizan sus votos. Finalmente, ellos consumarían su matrimonio y viven juntamente con esposo y esposa, totalmente participando de todos los deberes y privilegios del pacto matrimonial. Este es una boda judía. Y el Señor Jesús está poniendo exactamente en Juan 14 cómo va a suceder ese arrebatamiento de su gente, como un matrimonio, como el novio que primeramente se esposa con la novia, luego regresa a la casa de su padre, le prepara un lugar a la novia y luego regresa sin decirle el día y la hora que él va a regresar, porque solo era el padre del novio que sabía el día y la hora y era el que autorizaba al hijo que regresara por su novia. Y en ese regreso la novia tenía que estar preparada con su vestido de novia, con todas sus lámparas encendidas, porque ella no sabía el día y la hora que el novio o el prometido iba a regresar a recogerla para llevársela a su casa del novio. Y es lo que el Señor está enseñando aquí, que en la casa, dice, en la casa de mi padre hay muchas moradas, hay muchos cuartos. Pero si no existieran esos cuartos, yo se los hubiera dicho, pero yo me voy a preparar un cuarto, porque donde yo estoy, yo también quiero que vosotros estéis. Esa es la promesa del Señor basado en la boda judía antigua. Entonces, ¿qué es el rapto en realidad? El rapto es la desaparición de millones de cristianos. Solamente salvos se van a desaparecer. Pero hablar del rapto, dirán, pero ¿dónde dice esto en el Viejo Testamento? O la palabra rapto no está en la Biblia. La palabra rapto no está en la Biblia, pero ¿de dónde viene el rapto entonces? Y es bien simple. Lo que Pablo utiliza es como arrebatamiento, que la iglesia va a ser arrebatada. Y es donde viene la palabra en griego de harpazo. Harpazo es en griego, pero en el latín harpazo es rapturos. Ahí es donde viene la palabra rapto, del latín. Pero en griego es harpazo. Y nada más significa es sacar algo o alguien violentamente hacia arriba. Es lo que significa harpazo. Sacar a alguien rápidamente y violentamente fuera, hacia arriba. Entonces, eso es lo que significa harpazo, y traducido en nuestro idioma español es arrebatamiento, que también tiene la misma idea, arrebatar algo rápidamente o violentamente. Entonces, de ahí es donde viene la palabra rapto en la Biblia, de arrebatamiento, harpazo o rapturos en latín. En las Biblias en latín es donde usa la palabra rapturos. Pero el rapto en realidad no era un concepto nuevo. El rapto en el Viejo Testamento está escondido, se puede decir. La iglesia está escondida. Por ejemplo, Enoc. Enoc está representando la iglesia. Enoc es raptado antes del gran juicio del diluvio. O sea que Dios está poniendo que el verdadero cristiano, o sea la iglesia, no va a haber un juicio que viene directamente por parte de Dios, como fue el diluvio. El diluvio fue un juicio universal,
mató a todos los seres humanos excepto 8 personas sobrevivieron. Y fue un juicio por parte de Dios juzgando al mundo antiguo que estaba repleto de pecado, asesinatos, los mismos días que estamos viviendo hoy. Jesús mismo dice en Mateo que los días de su segunda venida iban a ser como los días de Noé y también como los días de Sodoma y Gomorra. Significa que el homosexualismo tiene que llegar a un punto donde el Señor va a decir basta. Y estamos llegando a este punto. Estamos viviendo como los días de Noé. Se pueden leer en Génesis capítulo 6 al 8, cómo era la vida de Noé, y los días de Sodoma y Gomorra. Entonces, antes del juicio final aquí en la tierra por medio del diluvio, Enoc es raptado como que él está jugando un papel de la iglesia, que no ve el juicio de Dios, que la ira de Dios, Enoc no lo ve. Y dice esto en Génesis capítulo 5, 22, y dice, y caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén, 300 años, fueron todos los días de Enoc, 365 años, caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Ese es el primer evento del rapto, basado en la vida de Enoc. Enoc es raptado, viene el juicio, mueren los que van a morir en el juicio y se salvan los que tienen que salvarse durante el juicio. Ese es el rapto en el Viejo Testamento, nada más está oculto. Igual que Elías, ustedes pueden leer en el libro de Reyes, que Elías fue también llevado en un carro de fuego al cielo. Él no murió. Curiosamente que Enoc ni Elías no mueren físicamente. Se van vivos al cielo, arriba. Significa que el cielo es un lugar que está arriba, donde Dios está sentado en su trono, donde está la gran ciudad de todos los ángeles y todos los redimidos se han ido ahorita arriba, allá están con el Señor. Y una vez más, Elías juega el papel de la iglesia, que es raptada antes de la cautividad de los judíos en Babilonia, otro juicio por parte de Dios al pueblo de Israel. Y estando en Babilonia hay otro evento, curioso también, que ustedes lo pueden leer en Daniel 3, que entran los 3 amigos de Daniel en el horno del fuego que Nabucodonosor preparó para todos aquellos. Y curiosamente, el evento de Nabucodonosor es cuando él manda hacer una estatua, una imagen. Y él indica que todos se tienen que postrar ante esa imagen, adorar a la imagen, al momento que todos los tamboriles, flautas y todo instrumento musical empezaran a sonar y todos tenían que postrarse. Pero los 3 amigos de Daniel no se postran ante la imagen y por tanto son enviados al horno de fuego. Y la pregunta es, ¿dónde está Daniel? Si Daniel era el segundo en control del gobierno de Babilonia, ¿por qué Daniel no está en el horno de fuego? Porque Daniel está representando a la iglesia, que no entra a los juicios que va a traer el anticristo. Si ustedes ven cuidadosamente, ese evento de Daniel 3 tiene que ver con eventos finales, cuando el anticristo pone su imagen y todo el mundo tiene que adorar su imagen. Y el que no la adore va a ser asesinado por las manos del anticristo. Entonces la iglesia no está presente cuando el anticristo esté haciendo su función. Y es lo que Daniel 3 habla. Si Daniel, que está escribiendo el evento de Daniel 3 y dice que fueron nada más sus amigos, entonces él, ¿dónde está? Él no está presente en el fuego. Y solamente son los 3 amigos judíos representando esa parte de los judíos que van a entrar como al fuego que Dios va a purificar. Dios va a hacer una purga de judíos en los últimos días, porque Israel ahorita es una nación pagana, como cualquier otra nación es. No es nada de santo, no es la ciudad santa. Va a ser santa Jerusalén cuando Jesús esté de regreso gobernando desde Jerusalén. Entonces Israel va a ser una nación santa. Ahorita es como cualquier nación, como Estados Unidos, como cualquier nación pagana. Incluso Israel es la capital de los homosexuales. Ya no es Estados Unidos, ya no es Europa, es Israel la capital, que le ha abierto la puerta a todo el mundo homosexual, lesbianismo, todo está en Israel. Ellos son los que están promoviendo ese evento de los homosexuales. Entonces Israel no puede ser una ciudad santa ahorita, no lo es. Cuando Jesús esté presente va a ser la ciudad santa. Pero curiosamente también el Salmo 12 dice esto, Salmo 12, verso 1. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Curiosamente el Salmo 12 indica que va a haber un evento, que se van a desaparecer los fieles de entre los hijos de los hombres. O sea que van a desaparecer humanos de entre los humanos.
curiosamente que ahí está el rapto, una vez indicado en los Salmos. Pero ahora vamos a ver el punto del Nuevo Testamento. La segunda venida de Cristo, Pablo la menciona en Primera de Tesalonicenses, que Pablo está enseñando a la iglesia de Tesalónica eventos finales, tales como la segunda venida de Cristo, que viene a recoger su iglesia. Pero en el capítulo 1, del 9 al 10, dice de esta manera: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo los convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y luego dice en el verso 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a quien nos libra de la ira venidera. Es lo que está enseñando el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, hablándole de la segunda venida de Cristo, que viene a recoger su iglesia. Y en el verso 10 explica claramente que nosotros esperamos del cielo a su Hijo, hablando de Cristo, el cual resucitó de los muertos, ¿verdad? Que fue Jesús, y es Jesús quien nos libra de la ira venidera. Esta ira venidera, como está hablando la segunda venida de Cristo, está hablando de los 7 años de la tribulación, que la iglesia no va a ver la ira venidera. También Él nos libra de la ira venidera, que es el lago de fuego. También Jesús nos rescató de ese juicio del lago de fuego. En términos finales, Jesús nos libra de cualquier ira, tanto ira del infierno como la ira de la tribulación. También estaba la iglesia preocupada, la iglesia tesalónica. Si te leen históricamente, la iglesia tesalónica tenía unos cuantos meses de haberse convertido al Señor, no estaban teológicamente bien enraizadas, y era Pablo que les estaba enseñando a la iglesia de Tesalónica. Ellos habían llegado a escuchar que el rapto ya había sucedido, y que había sucedido y qué pasó con los muertos. Entonces entró una falsa doctrina en esa iglesia, y los cristianos de Tesalónica le hablan a Pablo, y viene Pablo, le responde en capítulo 5, verso 1 al 3, dice: pero acerca de los tiempos y las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina. Esto es lo que la iglesia estaba pasando. Ellos pensaron que ya había sucedido el rapto, pero Pablo les está indicando que no se preocupen, que no ha sucedido, y que como el Señor va a venir como ladrón en la noche, va a tomar por sorpresa a los que no están listos. El verdadero cristiano en realidad sabe más o menos el tiempo que va a venir el Señor y está velando continuamente. Y el que no está fijado en la mirada de la segunda venida y anda, como dice la parábola, anda lastimando a sus siervos o sus consiervos, y no sabe que el Señor va a venir en ese momento y los toma por sorpresa. Eso, así va a ser la venida del Señor de Jesús. Cuando Él venga como ladrón en la noche, va a tomar por sorpresa a muchos y se van a quedar. Especialmente cuando vivamos una época donde digan paz y seguridad, donde las naciones andan buscando una paz y una seguridad. En ese momento viene la destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Y va a ser un tiempo de juicio esos días, donde el Señor va a juzgar a los pecadores. Y la promesa también es acerca de los muertos. La iglesia tesalónica andaba preocupada. Si ya sucedió el rapto, ¿qué pasó con los muertos? Todavía están los muertos aquí, y esa es la preocupación. Y en 1 Tesalonicenses 1:10, ahí es donde nosotros tenemos la promesa de Cristo. Dice: y esperad de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos. Entonces, la resurrección de los muertos está basada en realidad en 3 promesas. Y esto lo podemos leer ahorita en 1 Tesalonicenses 4, del verso 13 al 18. Y lo voy a leer de esta manera: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos,
que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Por tanto, dice, alentados los unos a los otros con estas palabras. Esta es la respuesta de Pablo a los cristianos de la iglesia de Tesalónica. La iglesia de Tesalónica había sido invadido por falsa doctrina, que el rapto había sucedido, y los muertos no han resucitado. Entonces viene Pablo y les escribe de esta manera: que no se preocupen, que no sean ignorantes acerca de los que duermen. Y ese es el enfoque. El rapto tiene dos funciones: la desaparición de los que estén vivos y los que estén muertos. Entonces, al hablar del rapto, tenemos que hablar también de la resurrección de los muertos, que están entrelazados los dos. Son dos eventos en uno. Y lo dice de esta manera, en el verso 14, que la promesa de la resurrección de los muertos está basado primeramente en la muerte de Cristo. ¿Por qué dice de esta manera? Porque si creemos que Jesús murió, aquí está el primer paso, está basado en la promesa de la muerte de Cristo. La promesa de los muertos, el resucitar, está basado en que Cristo murió. Fuimos bautizados en Cristo prácticamente. La palabra bautizar nada más significa sumergir. Fuimos sumergidos en Cristo en su muerte. Y esto usted lo puede leer en Romanos 6, 3, 10, que dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, en pocas palabras, todos que hemos sido sumergidos en Cristo para salvación, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Entonces, los cristianos tenemos la promesa que fuimos sumergidos en Cristo, en su muerte, somos muertos juntamente con Él, y así como estamos muertos con Él, tenemos la promesa que Él al resucitar nos va a resucitar a todos nosotros. Y es lo que Pablo está diciendo en el capítulo de Tesalonicenses 4, verso 14, que dice: porque si creemos que Jesús murió, y luego agrega, y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Esa es la promesa del cristiano. El cristiano en realidad, los de la iglesia tesalónica tenía eso en mente. ¿Qué pasó con los muertos? Los que murieron en la promesa de Jesús. ¿Dónde está? Si ya sucedió el rapto, porque ellos están todavía. Porque ellos sabían que el rapto iba a suceder y los muertos iban a resucitar. Pero entró mala doctrina en la iglesia y los confundieron, y por eso viene Pablo y escribe esta revelación. Que Jesús también va a levantar a los muertos en Cristo. Y la promesa es que Cristo murió, fuimos enterrados con Él, y cuando Él resucite, Él nos va a resucitar a todos. Entonces el muerto no anda vagando, o anda en realidad desapareció del mundo, sino que el muerto, el cristiano solo duerme. Y luego verso 15 dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. O sea que esto es enseñanza del Señor. Que el Señor lo dijo, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. En pocas palabras, de ninguna manera. Nosotros los vivos. Y él está hablando la palabra en presente. Pablo está indicando que él también creía que el rapto iba a suceder en cualquier momento. Porque cuando él dice, y lo que habremos quedado hasta la venida del Señor, no vamos a irnos primero. Son los muertos que resucitan primero. Ellos tienen preeminencia en la resurrección de los muertos. Y luego dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea que la resurrección también está basada en la resurrección de Cristo. Tenemos los dos eventos. La promesa de la resurrección está que somos bautizados en la muerte con Cristo. Estamos todos muertos con Cristo.
Y luego vamos a resucitar, porque también Cristo resucitó entre los muertos. Nosotros estamos escondidos en Cristo, en su muerte, y también vamos a ser resucitados en su resurrección. Y luego dice, luego lo que vivimos, una vez más está hablando en presente, está hablando de aquellos cristianos que no murieron, que todavía están vivos. Los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Aquí es donde viene la palabra rapto. Vamos a ser arrebatados, vamos a ser sacados violentamente para estar con ellos, con los que ya resucitaron primero. Los cadáveres que resucitaron ahora tan vivos, se unen con su espíritu en el cielo, y los que estamos vivos vamos a ser llevados al cielo, arrebatados al cielo juntamente con ellos, y vamos a recibir al Señor en el aire. En ningún momento Pablo está mencionando tribulación, no está mencionando ningún hecho que indique que la iglesia va a pasar la gran tribulación, sino que está hablando de que Jesús viene en el aire primero, no es visible, viene en el aire, y Él nos llama desde el aire con voz de mando, con voz del arcángel. Aparentemente Miguel viene juntamente con el Señor, y es Miguel el que le dice a todos los que están muertos, levántense en lo de Cristo. Y en momento los cuerpos son resucitados y van hacia arriba, y en cuestión de segundos después se van los que estamos vivos, los que hemos transformado. De acuerdo a Pablo, él pensaba que el rapto iba a ser inminente, y piensa que es inminente, y nosotros sabemos que es inminente también. En cualquier momento Él viene por su iglesia, y se van los muertos primero, y los que estemos vivos vamos a ser transformados para recibir al Señor. Pero esta promesa del rapto, en realidad, solo Pablo la dice. Si no se menciona el rapto en ninguna del Viejo Testamento, ni Jesús la mencionó, solamente quizás Juan 14, pero Pablo está teniendo esa promesa de rapto basada en revelación divina, porque él mismo dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y estaremos siempre con el Señor. ¿De dónde sacó esto Pablo? Si no está escrito en ningún momento en Nuevo Testamento. Recuerden que la iglesia tesalónica todavía no tenía acceso a la Biblia como usted y yo tenemos acceso. Ellos estaban siendo la Biblia. Pablo está escribiendo esta epístola. Entonces, ¿de dónde sacó Pablo si no tenía él la revelación completa? Como nosotros la tenemos ahorita. Ya tenemos desde Génesis, el Apocalipsis, tenemos toda la revelación completa por parte de Dios. ¿De dónde sacó Pablo esto? ¿De dónde sacó esto si no está escrito? Incluso él dice de esta manera. En 1 Corintios 15 dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Esto lo obtuvo Pablo directamente del Señor Jesús. En algún tiempo el Señor Jesús le reveló esto a Pablo, que no se lo había revelado al Señor Jesús a nadie más, sino solo a Pablo se lo reveló. Y por eso ahora Pablo, él habla diciendo que la iglesia es un misterio, que él dice mismo, he aquí os digo un misterio. Porque la iglesia en realidad en el Viejo Testamento era un misterio. Incluso David quería indagar, quería saber la época que Dios hablaba, que venía una época donde el Señor iba a perdonar los pecados a todo ser humano. Y él indagaba, ¿quién era esa persona? ¿De qué tiempo hablaban? Los profetas indagaban de esa época que es la iglesia. Usted y yo, los que somos salvos por la muerte y resurrección de Cristo, tenemos esa bendición. Que lo que los profetas del Viejo Testamento hablaban eran los días nuestros. Nosotros somos esa gente de privilegio, bienaventurados, porque nosotros somos la iglesia. Y luego dice Pablo, en 1 Corintios 15, verso 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que todo esto corruptible se vista de incorrupción y todo esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Muerte, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón?
Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Esa es la resurrección de los muertos que Pablo habla. Y ese es el rapto que él está hablando. La resurrección de los muertos está juntamente conectada con la desaparición de los vivos que van a ser transformados en aquel día, un día no muy lejano. Y es lo que nosotros como cristianos estamos haciendo, especialmente en estos últimos días que la iglesia está viviendo. Estamos invitando a todos aquellos que no conocen del Señor Jesús que vengan a Él, que busquen salvación que solamente se encuentra en Él. No hay nada ni nadie aparte del Señor Jesús que pueda ofrecer salvación como Él ha ofrecido. Entonces, ustedes dirán, ¿cómo yo puedo ser salvo? ¿Dónde está esa salvación que Cristo ofrece? Y lo único que hay que hacer es reconocer que uno es pecador, que uno ha quebrado todas las leyes de Dios, que una persona que ha quebrado todas las leyes de Dios merece el juicio de Dios, pero viene a la cruz de Cristo, viene a la obra que Él hizo en la cruz, que Él murió y Él resucitó, y uno viene y le dice, Señor, perdóname, perdona todos mis pecados, todos los pecados que yo he cometido en toda mi vida, perdóname, ofréceme esa salvación, escribe mi nombre en el libro de la vida. Esa es la salvación que Él ofrece, y en momentos tu nombre estará escrito en el libro de la vida, y nunca más tu nombre será borrado. Gracias por escuchar este mensaje, y todavía nos queda un mensaje más, el libro sellado de Apocalipsis, capítulo 6.